es algo que ustedes tal vez ya conozcan, es algo que ya pudieron tal vez dominar, pero se trata de cómo se va a comunicar tanto el equipo con el equipo o un equipo con otro equipo y cómo se va a comunicar incluso ese equipo con nosotros. Acuérdense que todos los sistemas que se están trabajando, la mayoría de los sistemas, ya sean industriales o para uso cotidiano, en algún punto de su proceso necesitan la intervención del operador o la intervención de alguna persona. Para eso se deben de representar datos de la manera más fácil, más amigable, más sencilla de entender para el operador. No sería ni útil ni tendría ninguna función el hecho de que yo le presentara datos a un operador en lenguaje máquina, que acuérdense que eran código binario, que yo le presentara un montón de unos y ceros ahí nada más en filas y columnas, pues el operador no entendería nada. Es por eso que ya se empiezan a, no sé, botones, cuadros de texto, imágenes, alguno que otro diagrama, algo que les ayude al operador o que le ayude a las personas que van a interactuar con el proceso o con el sistema, que les ayude a interpretarlo y de esa manera poder trabajar o hacer funcionar el propio sistema. Alan, ayúdame con esta lectura, por favor. Sí. 6.1 Conceptos básicos y clasificación. Introducción. Conexión e interacción entre hardware, software y el usuario. El diseño y construcción de interfaces constituye una parte principal del trabajo de los ingenieros, programadores y consultores. Los usuarios conversan con el software. El software conversa con el hardware y otro software. El hardware conversa con otro hardware. Todo este diálogo no es más que el uso de interfaces. Las interfaces deben diseñarse, desarrollarse, probarse y rediseñarse, y con cada modificación hace una nueva especificación que puede convertirse en un estándar más del sistema. Gracias, Alan. Ahí, si ustedes checan, básicamente es algo como lo que les comentaba, es la interacción y en la transferencia de datos. Se puede comunicar máquina con máquina. Ahí lo que se agrega es la parte del diálogo, es decir, mm, el cómo hago o el cómo se hace que el código o lo que es el software, el sistema que opera, el sistema lógico que opera la maquinaria, se comunique. Estas interfaces básicamente son los medios de transmisión de datos. Si yo tengo un código, ¿cómo voy a hacer que ese código haga funcionar tal motor, haga funcionar tal válvula o que el sensor entre al sistema de control? ¿Sí? Y eso pues ya tenemos lo que son los medios de transmisión de datos, que ya es como habíamos checado. Medios de transmisión de datos puede haber cables, puede haber fibra óptica, cable par trenzado, coaxial, etcétera, etcétera. Conceptos básicos, tenemos lo que es interfaz y bus. Víctor Hugo. Víctor Hugo, ¿está o no está? Me mandó mensaje, profe, que le hablaron allá en su casa, que ahorita vuelve. Ay, por favor, está en clase, que no manche. Sí, pero si viera cómo son sus padres. Sí, Bueno, también, sí se pasan. eso sí. Bueno, pues, a ver si regresa. Odalis, ayúdame, Odalis, por favor. Conceptos. Interfaz. Dispositivo electrónico que se conecta entre el sistema de control y los elementos a ser conectados. Actuadores, interruptores, pulsadores, relés, circuitos, motores, etc. Su misión es garantizar el correcto aislamiento eléctrico entre las puertas del sistema de control y los dispositivos externos. Bus. Normalmente se refiere al conjunto de señales con las que se comunica el microprocesador con el entorno. Memoria o periféricos a través de las interfaces. Ok, gracias, Odalis. Bueno, si checan, principalmente la interfaz es, como les comentaba, el medio de transmisión de datos. ¿Por dónde voy a mandar los datos?
Ahora el bus, pues ya depende si es una o dos o más interfaces, 2 o 3 más medios, y cuántos datos voy a estar mandando. Básicamente lo podemos ver como que una interfaz, vaya, es lo que une a dos elementos. Puede ser algo no tangible o puede ser tangible. Si hablamos de una comunicación máquina-máquina, esa interfaz pudiera ser un cable nada más. Vamos a dejarlo así, pudiera ser un cable. Pero si hablamos de una interfaz hombre-máquina, pudiera ser no tan tangible, porque muchas veces son elementos simplemente visuales, ¿sí? Normalmente las principales interfaces hombre-máquina son elementos visuales y en algunos casos táctiles. Visuales porque, y se puede llegar a interactuar, porque son pantallas donde se despliega toda la información que vamos a estar trabajando. Otra interfaz utilizada se conoce como tableros o botoneras, que es igual donde están todos los elementos con los cuales puedo yo interactuar con el proceso. Hablando de una interfaz hombre-máquina. Si es máquina-máquina, pues normalmente es un cable. Y el bus, pues aquí en este caso se entiende como el conjunto de señales, toda esa información que voy a trabajar. Entonces, ocupo de las dos, tanto de la interfaz como del bus. Funciones de una interfaz. Litsi, Estefanía. Funciones de interfaz. Las funciones más importantes de una interfaz son interpretar las órdenes que recibe la CPU y transmitirlas al periférico. Controlar las transferencias de datos entre la CPU y el periférico. Convertir formatos, adaptar velocidades. De errores, defectos de mecanismos o eléctricos en funcionamiento de dispositivos. Ejemplos: del papel, cambio de un bit, etc. Interfaces también se denominan buses o tarjetas de entrada-salida. Gracias. Ahí básicamente su función de la interfaz es, transmitir los datos. ¿En qué se va a transmitir los datos? Entre los elementos que van a estar controlando o van a estar en contacto con el medio físico, que en este caso podrían ser sensores, simplemente paneles de control que estén operando o que estén trabajando junto con un operador, todos los elementos con los cuales va a adquirir información y posteriormente mandarla a todos los elementos que se van a estar actuando, motores, etcétera. Entonces, una de las funciones principales de la interfaz es esa: adquirir información y luego transmitir información. Servir tanto como el cómo se presenta la información, cómo la voy a transmitir para que la reciba el elemento de control, en este caso CPU, microcontrolador, PLC, lo que sea que se vaya a utilizar, cómo se va a transmitir para que la reciba, y después, una vez procesada esa información, el cómo se va a estar transmitiendo para que sea ejecutada una determinada función. Clasificación. José Manuel. Sí. Ayúdame, José Manuel. Muy bien. Clasificación. En una primera aproximación, los puertos y las interfaces del computador se pueden clasificar en función del tipo de transmisión de información que permitan. Serie. Puerto serie, interfaz RS232, puerto interfaz USB, puerto firewall, interfaz IEEE 1394 y puerto paralelo, interfaz Cetronic, la IEEE 1284. Ok, gracias. Estas son algunas de las clasificaciones que se tienen.
Lo que es la RC232 y la USB son medios de comunicación serial. Aquí también existe bueno, existen varias más. Otra es la RC485, RC442. Son otro tipo de medios de transmisión de datos. Aquí en este caso se consideran como medios de datos tangibles, para que quede un poquito más claro. Vamos a ver en adelante que una HMI no forzosamente va a tener comunicación serie, ¿sí? Ni paralela en esta categoría o en esta especificación Cetronics. Entonces, lo que debemos de checar básicamente es de que para yo transmitir datos, como los creo que habíamos checado anteriormente, para yo transmitir datos, o puedo transmitir los datos bit a bit, o puedo transmitir un conjunto de datos, ¿sí? Cuando voy a transmitir bit a bit, estoy considerando que es una transmisión de datos serie, pero si voy a transmitir un conjunto de datos, voy a transmitir un conjunto de datos en paralelo. Esto porque depende del elemento que voy a utilizar. Si va a ser un sensor, va a ser un elemento que va a estar captando señal, lo más común es que la transmisión de datos sea serie. Pero si ya voy a trabajar con un medio, otra vez, una HMI, que es una de las interfaces más utilizadas, si voy a trabajar con una HMI, normalmente la comunicación es paralela y puede presentarse en diferentes tipos de interfaces. Puede ser paralela, pero puede ser interfaz la Cetronics. Puede ser Profinet, puede ser Profibus, ¿sí? Entonces ya pueden ser diferentes tipos de medios de transmisión de datos y no deja de ser una transmisión de datos paralela. José Inés. De igual forma, las interfaces que interrelacionan el diálogo entre usuario y máquina son periféricos, que se pueden clasificar según el sentido de la comunicación. Dispositivos de entrada, usuario o máquina. Los dispositivos de entrada son los que utilizan para introducir información en el sistema de control. Los sensores de dispositivos transforman la información en señales físicas que envían un controlador o un programa del sistema operativo para su interpretación. Los dispositivos de entrada más populares son teclados, ratones, escáneres, micrófonos, cámaras, monitores táctiles, joystick, lector de tarjetas, código de barras, pulsadores, etc. Los dispositivos de salida, máquina-usuario. Los dispositivos de salida son los que generan a partir de un orden de usuario unidades de significado mediante formas y símbolos empleados en la representación gráfica de información o en el sonido en el caso de representación auditiva. Los dispositivos de salida más populares son motores, válvulas, impresoras, altavoces, cascos, etc. Gracias. Aquí, detalle. Tenemos, bueno, existen elementos que son puramente dispositivos usuario-máquina y otros que son puramente máquina-usuario. Y hay algunos que tienen la conjunción de ambos. Hay dispositivos con los cuales yo puedo tanto mandar información, es decir, va a ser un dispositivo de entrada, tanto como va a ser dispositivo de salida. ¿Por qué? Porque tanto yo le puedo dar una orden al sistema de control, ahí se considera como dispositivo de entrada, pero en ese mismo elemento, el sistema de control me puede arrojar a mí una señal que me está indicando a lo mejor una función o simplemente está haciendo cambiar un indicador y con eso ya es un elemento de salida, principalmente, ¿sí? Esto si hablamos ya de que son medios un poquito más avanzados o un tanto más novedosos. Anteriormente, hace años, pues era complicado, ya que o era únicamente dispositivo de entrada o era únicamente dispositivo de salida, ¿sí? Pero bueno, ahí se ejemplifican algunos elementos más o menos para que se vayan dando la idea de que es un dispositivo de entrada, todo aquello que yo le voy a mandar al sistema de control, y un dispositivo de salida, todo lo que me va a entregar o lo que va a manipular el sistema de control. Módulos de adquisición de datos. ¿Dudas en el tema anterior? Subtema anterior.
No, todo bien. ¿Todo bien? Igual la información, son 15 diapositivas, no es mucho. Vamos a avanzar bastante bien. Sí, todo está bien. Ok, Ahí vamos. ok. Sí, yo creo que sí vamos a alcanzar a ver la información del tema de hoy. Perdón, el día de hoy. Vamos a alcanzar a ver toda la información del día de hoy. Al término del día de hoy les dejo esa actividad que les comenté y si terminamos la información, ya el día de mañana nada más les habilitaría la segunda actividad y ya sería todo. Para que estén conscientes, Ok. enterados. Bueno, Sale. módulos de adquisición de datos. Módulos de adquisición de datos de forma general, ahorita igual van a ayudarme con la lectura, es mm, es el dispositivo o el elemento creado para facilitar la manera de que el sistema de control pueda adquirir todos esos datos del entorno. Normalmente esos módulos de adquisición de datos puede ser un conjunto de elementos. Puede ser tanto el conjunto de un botones, el conjunto de sensores, el conjunto de algunos transductores. Entonces, de esa manera yo ya sé que esos elementos lo que van a hacer es tomar una variable o tomar una señal o un valor. Variable porque puede ser un sensor. Señal o valor porque puede ser un simple pulsador o un conjunto de pulsadores. Y con eso yo ya tengo información que se le va a mandar al sistema de control, que la va a procesar, la va a ejecutar y me va a mandar una salida o me va a realizar una acción en su salida, prender un motor, una válvula, encender algún, no sé, un manipulador, etc. Entonces, esos módulos de adquisición de datos son muy variados. La parte importante de los módulos de adquisición es que sean lo más simples posibles, porque en muchas ocasiones esos módulos tienen que interactuar con el operador o con elementos externos. Jesús Antonio Villalobos. Sí. Ayúdame con la lectura, por favor. Módulos de adquisición de datos. En todo ese proceso de automatización de microprocesador y el microcontrolador juegan un papel de suma importancia. Ellos han permitido el desarrollo de sistemas inteligentes que resuelven los más diversos problemas, son los llamados sistemas de adquisición de datos. Un sistema de adquisición de datos no es más que un equipo electrónico cuya función es el control o simplemente el registro de una o varias variables de un proceso cualquiera. De forma general puede estar compuesto por los siguientes elementos, que son sensores, amplificadores operacionales, amplificadores de instrumentación, aisladores, multiplexores analógicos, multiplexores digitales, circuitos simple and hold, conversores analógico digital, conversores digital analógico, microprocesadores, contadores, filtros, comparadores y fuentes de potencia. Ok, gracias. Ahí, por ejemplo, si checan, cualquier conjunción de estos elementos ya va a ser un módulo de adquisición de datos o simplemente, para que quede un poquito claro, puede ya llegar a darse el caso que un solo elemento de estos pudiera servirme de módulo de adquisición de datos. Esto pues ya va a depender del proceso, si ocupo un conversor analógico digital, si ocupo un multiplexor, si no lo ocupo, vaya, ya depende del proceso que yo vaya a estar trabajando. Si no, y si lo vemos de una forma muy simple, esto que vamos a nosotros a entender como módulo de adquisición de datos es un conjunto de elementos que, pues como su nombre lo dice, va a adquirir datos del entorno y tiene el medio o tiene la facilidad para transmitírselos al sistema del control. Tiene la interfaz para transmitirlo al sistema de control. Diseño y aplicación de interfaces. En esta parte del diseño y aplicación existen aplicaciones muy simples. No sé si, bueno, sí, de hecho sí, en una de las clases les mostré lo que era una pantalla LCD.
es una pequeña pantallita. Eso me sirve ya de interfaz. Es una interfaz de salida, porque en esa interfaz yo lo único que tengo es información que se despliega del sistema de control. Hay otros que se llaman teclados matriciales. Esa es otra interfaz, pero esa es una interfaz de entrada, porque de esa manera yo le puedo mandar datos al sistema de control. Pero no forzosamente quiere decir que siempre voy a utilizar un teclado matricial o siempre voy a utilizar un LCD. Depende en este aspecto qué es lo que se desea trabajar. Algo que les llegué a comentar igual en su momento fue deben de imaginarse o deben más o menos plantearse a dónde quieren llegar. Si yo quiero controlar el encendido de un LED, cuando realice mi proyecto, cuando realice mi sistema y ya lo ponga a funcionar, tengo que comparar si ese LED se está encendiendo como yo quiero, que no esté parpadeando tal vez, o que tarde mucho en encender por algún elemento electrónico que le haya puesto, no sé. Pero entonces debo de plantearme bien qué es lo que yo quiero hacer y si logro esa meta. Esto viene de la mano con la interfaz. ¿Qué elementos voy a estar trabajando? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Qué es lo que yo quiero controlar? Si lo único que yo quiero es encender un motor, pues no necesitaría tal vez meter, no sé, un dip switch o variadores de frecuencia, no sé. Si yo lo único que quiero es encender un motor, pues basta con un simple pulsador. Tal vez ya no necesito ni siquiera un HMI, un medio electrónico más sofisticado. Pero si yo quiero que se encienda un agitador y llevar el control del tiempo, poderlo modificar, ver el nivel de alguna tolva o ver el nivel de algún elemento, pues entonces sí necesitaría una interfaz más elaborada, ¿sí? O simplemente si yo quiero que mi sistema que yo hice con mi microcontrolador, quiero que me esté desplegando la instrucción que se está ejecutando, o quiero que me muestre el conteo de algún elemento que estoy trabajando, o el tiempo que se está ejecutando, no sé. Entonces todos estos elementos ya van a necesitar una interfaz más elaborada. En el diseño tendría que considerarlo y pues en la aplicación ya dependería si cumple o no cumple con lo requerido. Eric y Manuel. Sí. Ayúdame con la lectura, por favor. Diseño y aplicación de interfaces. Actualmente la tecnología y el trabajo humano está íntimamente relacionada con las computadoras, como lo es el diseño gráfico, la redacción, el control de instrumentos y maquinaria, las comunicaciones, etcétera. Dependiendo de la aplicación dada a una computadora son las interfaces que se le instalan. Como en diseño gráfico, los periféricos necesarios son las cámaras, son la cámara digital, impresora, mouse, tableta digitalizadora, entre otros. El desarrollo de la computadora va ligado a la de sus periféricos para toda aplicación de la computadora. El dispositivo en común es el mouse. El mouse se ha utilizado comercialmente desde principios de los años 80 como una herramienta de trabajo auxiliar con la computadora. Para lo que concierne a sistemas de control dentro del ámbito industrial, nos encontramos aquellos elementos que se consideran como parte esencial para el usuario puede interactuar con el proceso. Es ahí donde el conocimiento del funcionamiento a detalle del proceso cobra importancia, ya que desde ahí conoceremos los elementos que se utilizarán para la manipulación del propio sistema. Ok, gracias. Entonces, bueno, aquí se manejan dos aspectos. Una, cuando es un entorno un poquito más, no tanto industrial, aunque pudiera llegar a caer en la parte industrial, donde manejo, elementos más de dominio común, o sea, la impresora, el mouse, elementos más comunes, ¿no? Y el otro entorno, donde manejo ya a lo mejor sensores, pulsadores, variadores, otros elementos. Al final de cuentas, todo esto bueno, para el diseño, necesito considerar todos los elementos que van a estar involucrados. ¿Qué pasaría si no tuviera tal vez el mouse o no tuviera la impresora? Pues tal vez ya no pudiera llevar a cabo mi diseño. ¿Qué pasaría también si no tuviera pulsadores o no tuviera un motor?
pues tal vez mi sistema no va a funcionar. Entonces necesito en el diseño conocer bastante el proceso o conocer lo que yo quiero hacer y saber qué elementos o cuántos y cuáles son los elementos que necesito involucrar y cuál es su función dentro del proceso. Es la parte importante del diseño. Para las aplicaciones, pues en las aplicaciones ya son todas aquellas, bueno, son de diferentes ámbitos, pero son todas aquellas en las cuales mi interfaz sí cobra utilidad. Muchas veces me ha tocado que veo o les dejo algún trabajo, etcétera, y se complican mucho las cosas si quieren implementar elementos o herramientas que no son útiles o que simplemente no tienen una función específica. Entonces, para ello no es necesario meter elementos que no se van a utilizar. Si yo voy a prender un motor, pues no, a veces no ocupo un control de temperatura, simplemente quiero encender el motor y ya. ¿Sí? Si yo voy a hacer el diseño, a lo mejor no voy no sé, hacer un modelado 3D previo o una probeta, no voy a ocupar hacerlo. Entonces, para ello, pues simplemente no tendrían caso tener un elemento, una impresora de sólidos tal vez, que me haga esa función, si simplemente lo que me interesa es hacer un diseño. Entonces, ahí es donde se debe de conocer bien el proceso y saber que lo que yo vaya a implementar tenga utilidad. De aquí pasamos a los últimos dos subtemas, que es la interfaz hombre-máquina, mayormente conocida como HMI. Es de las interfaces, o cuando buscan interfaces, es lo más común porque la interfaz máquina-máquina muchas veces ya va inherente dentro del propio proceso. Cuando tú comunicas o simplemente conectas la USB a la computadora, tú ya ahí ya tienes una interfaz. Entre el sistema de la USB y el sistema de la computadora ya hay un elemento que los está comunicando. Si vas a comunicar una impresora con tu laptop, igual. Si vas a comunicar un motor con un controlador, un PLC, por ejemplo, ahí, o con el microcontrolador, ahí tú ya tienes una interfaz, que simplemente son los cables, tal vez. Entonces, esas partes de la interfaz máquina-máquina son un poco, o son más fáciles considerarlas como inherentes, propias de la creación del sistema, pero cuando es una interfaz hombre-máquina, se cambia un poco, porque debo de pensar en el cómo, qué tan necesario es la implementación de un elemento o un elemento de un tipo análogo o otro. Las HMI surgen a raíz de la simplificación de la información que se presenta. Las HMI normalmente vienen acompañadas de un panel touch, un panel puramente digital, y unas botoneras. De esto, o la ventaja de esto, es de que simplifican una cantidad enorme de paneles o tableros de botones. En un HMI la función que yo tengo es que puedo generar varias pantallas, o dentro del mismo elemento físico puedo generar varias pantallas y trabajar con múltiples procesos o con un solo proceso, bueno, ya depende de lo que quiera, pero con diferentes alcances. Si yo quiero nada más encender un motor, ok, puedo tener toda la información de ese motor. Si yo quiero controlar el motor, controlar una bomba, controlar una válvula, controlar una tolva, etcétera, etcétera, en ese HMI se puede representar. Normalmente estas HMIs son más enfocadas a lo que son la industria. Sí, esto es más enfocado a lo que es la industria privada, ya que del uso cotidiano, de uso común, es muy difícil estarlas viendo, ya que son costosas y vienen muchas veces anidadas a un programa especial para poderlo implementar. No es un programa que puedas bajar de internet y lo puedas instalar en cualquier computadora. Son programas pesados o que simplemente sus costos también son elevados. ¿Sí? Interfaz hombre-máquina, Emanuel Olvera. Hombre-máquina. Es
es un sistema HMI. Es un panel de control que conecta a una persona con una máquina. Aunque el término puede aplicarse técnicamente a cualquier pantalla que permita al usuario interactuar con un dispositivo, HMI se utiliza más comúnmente en el contexto de los procesos industriales que controlan y monitorean máquinas de producción. Por otro lado, HMI es la abreviatura de Machine Interface. De igual manera, en profesionales se suele emplear el término interfaz hombre-máquina para denominar a este tipo de paneles de operador. Un ejemplo común es el de un cajero automático que todos utilizamos en la rutina. En este caso, la pantalla y los botones pulsadores le permiten a la máquina dispensar billetes, ingresar dinero y otras operaciones. Ok, gracias. Si ustedes checan ahí, como les comentaba, su entorno, esta parte es lo más industrial, aunque sí llegar a ver utilizaciones más cotidianas. Pero bueno, si tomamos de ejemplo el cajero automático, para que ustedes generaran un cajero automático como tal y les diera la seguridad y cumpliera con todas las normas, etcétera, etcétera, sería bastante costoso. Es por eso de que les repito, lo más común es utilizarlo en un entorno industrial, ya que a pesar de que llega o suele ser caro, sí se logra adquirir elementos de este tipo y procesarlos. Si quisieran hacer cajeros automáticos, un cajero automático o simplemente otro elemento de este tipo son las terminales con las cuales ustedes pueden pagar, etcétera. Son un poquito ya más costosas, son un poquito de tecnología un poquito más elevada. Sí, pero bueno, de hombre-máquina, si vamos checando, es cómo va a interactuar el operador con el sistema. Diego Iván. Sí. Ayúdame con la lectura, Diego, por favor. Desde arriba en la interfaz hombre-máquina, ¿no? Sí. La interfaz hombre-máquina se comunica con los controladores lógicos programables PLC y los sensores de entrada-salida para obtener y mostrar información para que los usuarios lo vean. Del mismo modo, pueden utilizarse para una sola función, como el monitoreo o el seguimiento, o para realizar operaciones más sofisticadas, como el apagado de máquinas o el aumento de la velocidad de producción, dependiendo de cómo se implemente. Anteriormente, los operarios tenían que revisar el progreso mecánico de forma visual y registrarlo en una hoja de papel o en una pizarra. En la actualidad, los PLC pueden comunicar información en tiempo real directamente a una pantalla HMI. En consecuencia, esta tecnología elimina la necesidad de estas prácticas manuales y por lo tanto reduce muchos problemas costosos causados por la falta de información o por errores humanos. A medida que los datos adquieren un papel cada vez más esencial en la fabricación, el futuro parece muy prometedor para los paneles de operador HMI. Esta tecnología puede haber avanzado mucho, pero su potencial de crecimiento sigue siendo prácticamente ilimitado. Ok, gracias. Ahí, pues básicamente lo que les he estado comentando es el cómo va a estar operando el sistema en conjunto con el operador. Cómo se va a representar la información, qué es lo que se va a estar trabajando. Aquí menciona lo que son los PLCs, pero puede ser un microcontrolador. Sí existen, aunque son más delicadas, son un poquito, bueno, son de hecho más complejas de programar, pero existen las pantallas touch de entrada y salida para microcontroladores. ¿Por qué son más complicadas de programar? Porque en la misma pantalla tengo elementos piezoeléctricos que me sirven de entrada, pero también tengo indicadores que me sirven de salida. Entonces, cuando son elementos de entrada y salida, estar multiplexando entre entrada y salida lleva un tiempo de ejecución muy alto. De entrada se utilizan microcontroladores de alta velocidad, muy rápidos. Entonces, ahí es donde resulta un poco complejo. Por eso es de que la mayoría, y de lo que les he comentado, las HMI en su mayoría son
industriales, pero bueno, una industria privada, por así decirlo. ¿Sí? Es por eso de que es lo más común encontrarlos en esa clasificación. Imagen, ayúdame con la lectura, por favor. Sí. Por otro lado, un sistema HMI bien diseñado hace algo más que presentar funciones de control e información. Proporciona al operador funciones activas, intuitivas a realizar sobre los resultados de esas acciones e información sobre el rendimiento del sistema. Por lo que otro de los conceptos importantes de su diseño es la usabilidad del panel de control, es decir, sus funciones y manejo han de facilitar la vida del operario y de los técnicos intervenientes en los procesos de fabricación. Entre las funciones básicas de la HMI destacan visualizar los datos, seguimiento del tiempo de producción, supervisar las entradas y salidas de las máquinas. Ok, gracias. Bueno, pues es parte de lo que les había comentado, es la interacción. Algo aquí es que mientras más simple, mejor. Igual, y no solo en HMI, esto es tanto en el código, circuitos eléctricos y en lo que sea que ustedes vayan a hacer de forma muy general, les puedo decir que entre más simple, mejor. ¿Por qué? Porque van a tardar menos en elaborarlo, van a tardar menos en depurarlo, en revisarlo, van a tardar menos en llevarlo a cabo o implementarlo físicamente. Para ustedes, para las personas que lo van a utilizar, va a tardar menos o va a ser más simple de entender, más fácil de manipular. Entonces, no sé si se han dado cuenta, hay unos celulares o algunas aplicaciones para celulares que te tienes que meter aquí o acá, o registros para algunas cosas, que tienes que meter a alguna página, dar unos datos, meter a otra pestaña, dar otros datos, meter a otro lugar, hacer otro, o sea, mientras más simple sea el proceso, más simple sea la HMI para el operador, más simple va a ser su manipulación, más fácil lo va a entender y va a ser más aceptada. Algo que no se suele marcar aquí, pero es sumamente importante, es que la mayoría de las personas tiene como que una resistencia al cambio muy marcada. Cuando pasamos de clases presenciales a clases virtuales, pues, ay, no manches, si en presencial no se entiende y que si por sí el internet está malo, bla, bla, bla. Entonces, siempre encontramos como que puntos negativos. Si nosotros le damos un HMI a un operador que no le entiende, pues va a encontrar esos mismos puntos negativos. La intención es que cuando nosotros hagamos un sistema, un HMI o una interfaz, lo que sea que vayamos a hacer, sea lo más simple posible, para que el operador se sienta familiarizado rápidamente, le encuentre una utilidad muy fácil y no tenga esa resistencia o disminuyamos lo mayor posible esa resistencia a querer utilizar determinadas tecnologías. Este es un ejemplo de una interfaz hombre-máquina. La interfaz básicamente es esta imagen que está aquí arriba. No sé si lo alcanzan a ver, esta parte que yo seleccioné. Esa es la interfaz. Aquí, si ustedes ven, pues obviamente es un ejemplo muy burdo, muy básico, pero tengo gráficas, tengo elementos que me sirven tanto de salida y elementos que me sirven de entrada. Tengo una gráfica que me está diciendo tal vez el tiempo, me está diciendo una trazabilidad, me está diciendo información del sistema. ¿Sí? Tengo indicadores luminosos, a lo mejor un simple elemento que me indica si el motor o está encendido o está apagado. ¿Sí? Esto ya es perdón, esto es ya en un entorno más industrial. También tengo elementos que me ayudan a mandar información al sistema, introducir datos al sistema, como lo que son interruptores o simplemente elementos de preselección, etc. Para optimizar estas pantallas o estas interfaces, suelen ser táctiles con múltiples hojas o áreas de trabajo, porque suelen ser del tamaño de una tablet de 7 pulgadas más o menos, 10 pulgadas, y estamos hablando de un HMI grande.
Entonces, en esas 10 pulgadas tengo que desplegar toda la información del proceso. ¿Qué es lo que puedo hacer? Diferentes pantallas, diferentes imágenes. Entonces, en una puedo mostrar una información y el operario debe de tener la facilidad de poderlo manipular y observar. Pero para hacer un proceso completo, o si es una planta completa, no me alcanza una sola imagen, todo quedaría muy pequeño y muy encimado. Agrego más pantallas que me sirvan igual, que pueda interactuar el operador con ello. ¿Sí? Esto es más o menos lo que es el HMI. ¿Dudas, chavos, hasta aquí? Ya casi terminamos. Por ahora no. No, todo bien. ¿Todo bien? A ver, Víctor. Sí. De hecho, las HMI, hay HMIs que son propietarias y hay HMIs que no son propietarias. ¿A qué se refiere con propietario? Hay HMIs que solamente funcionan con un determinado equipo. Hay HMIs que funcionan con múltiples equipos. Pudiéramos verlo como genéricas. No son tanto genéricas, sino que son de código abierto. Entonces, para que yo genere un HMI o que genere un tipo de interfaz de este tipo, sí debe de cumplir con ciertas normativas. Ejemplo, si yo voy a generar un HMI que se va a comunicar por Ethernet, esta HMI debe de cumplir todas las capas del modelo, bueno, haciendo referencia a todas las capas del modelo OSI, por ejemplo, y debe de cumplir con estándares de calidad, la fabricación, el plástico, no sé, la misma pantalla, qué calidad, qué tipo es, etcétera. Y si es propietaria, pues obviamente esa empresa ya tendría sus estándares de calidad. Si es no propietaria, debe de cumplir los estándares de calidad, pero de forma global. No sé, de entrada se me viene a la mente las normativas ISO. La I, triple E, depende en qué categoría caiga, si se va a enfocar en el voltaje, si lo mantiene estable, en el voltaje que va a recibir, tal vez en la calidad de los piezoeléctricos, cuántas pulsaciones puede aguantar, en el despliegue de la nitidez de los gráficos, etc. Pero sí, todos estos elementos deben de cumplir ciertas normativas, deben de cumplir ciertos estándares de calidad. Igual, de hecho, no solamente estos, si nosotros los enfocamos a lo que hemos estado viendo, lo podemos ver desde una simple resistencia hasta estas HMI, hasta un teclado matricial, hasta una pantalla LCD. Siempre deben de cumplir ciertos estándares de calidad. ¿Sí, Víctor? Ok. Si hay más dudas, me dicen. De ahí pasamos a lo que es la interfaz máquina o machine to machine, que ya vamos a ver más adelante. Bueno, ahora enseguida. Es un tanto más simple, ya que, como les comentaba, esta interfaz, esta forma de comunicarlo ya va inherente. Cuando yo hago, y me voy a regresar un poquito, cuando yo hago la comunicación de esta HMI, por ejemplo, con un servidor SCADA tal vez, o con el PLC, con un elemento de control, sea cual sea, yo sé que ocupo comunicarlos, ¿sí? Yo sé que esta HMI me sirve de interfaz o me sirve de medio de comunicación entre el operador y la máquina. Pero yo como en el sistema, en un sistema global, en un sistema completo, tengo varios elementos que deben de trabajar juntos, tengo la necesidad de comunicarlos. En ese momento, yo sé que si los voy a comunicar, tengo dos opciones básicamente. O lo hago de forma física, con un cable físico, o lo hago de forma aérea, ¿sí? Que sería ya módulos GPRS o incluso pudiera ser Wi-Fi. Pero yo sé que como esos elementos van a trabajar en conjunto, tengo que comunicarlos. Lo más común es que sea un medio de transmisión de datos físico. Pero eso ya sé, eso ya va inherente. Entonces, por eso de que no se le presta tal vez o no se le considera como una
aspecto muy primordial tal vez a tratar, porque ya sé que se van a comunicar. Ya sé que yo tengo que establecer un medio de comunicación, un cable tal vez. Entonces, con eso ya es más que suficiente para que esas máquinas o esos elementos se estén comunicando. ¿Sí? Es como ustedes cuando quieren imprimir, vamos a suponer, ya hicieron cierta trabajo, cierta actividad y van a imprimir un archivo. Tienen su computadora y tienen la impresora. Ustedes saben que tienen dos opciones. O lo comunican mediante Wi-Fi con el internet de su casa y le dan las IPs y todo, o utilizan el cable físico. Y eso ustedes ya lo saben desde que compran la impresora, desde que adquieren o que se hacen la idea que van a imprimir, saben que tienen esas dos opciones para imprimir. ¿Sí? Y eso ya va inherente. Y eso ya es la interfaz máquina-máquina. Ya es la transmisión de datos, sea de un tipo o sea de otro, pero saben que se tienen que comunicar. Seguimos con Alejandro García Olvera. Sí, profe. Máquina. La interfaz o medio de comunicación máquina a máquina es un concepto genérico que se refiere al intercambio de información o comunicación en formato de datos entre dos máquinas remotas. Este tipo de intercambio de datos se da en el propio lenguaje máquina. Esto debido a la carencia de interacción de un operador, se opta por el método de transmisión de datos más eficiente. Ahí era lenguaje máquina. Hay un error. Pues ahí como no necesita o no existe la necesidad de hacer una transferencia, gracias Alejandro, no existe la necesidad de hacer una transferencia de datos o representar los datos a alguien que se entienda, es por eso de que normalmente se trabaja en lenguaje máquina. Con la simple transferencia de unos y ceros, la máquina que emite y la que recibe van a poderlo entender. Entonces ese es un lenguaje más eficiente, como ahí se menciona, porque se trata de agilizar la velocidad de transferencia y que la ejecución de esa información sea lo más rápido posible. Por eso siempre se opta por el lenguaje más común, más cómodo. Si nosotros trabajamos aquí, por ejemplo, máquina, voy a trabajar el lenguaje máquina, tal vez si estoy retomando el ejemplo, si voy a trabajar o estoy queriendo imprimir, pues de computadora a impresora, pues basta con unos y ceros, ¿no? Hay una magia que te permite buscarlos. Si voy a trabajar Empieza con uno de los con chidos. un microcontrolador, que el microcontrolador lo que va a hacer es tal vez desplegar información en una LCD. Pues no ocuparía tal vez trabajar con gráficos ni nada, ahí como son otra vez nada más caracteres, lo que puedo hacer es simplemente trabajar otra vez con unos y ceros. Entonces es por eso de que para cuando se va a trabajar o se establece una interfaz entre máquina y máquina, el lenguaje máquina, unos y ceros, siempre va a ser el más sencillo, el más utilizado. Y eso a veces es indirectamente. Elementos fundamentales. Alberto Durán. Ande. Ayúdame con la lectura, Alberto, por favor. Los elementos fundamentales que aparecen en todos los entornos M2M son los siguientes: máquinas maestro o de gestión, gestión de flotas, alarmas domésticas, TPV, terminal punto de venta, contadores de aguas, gas, electricidad, paneles informativos en carreteras, máquinas vending, telemantenimiento de asesores, estaciones meteorológicas, dispositivo M2M o periféricos, módulo conectado a una máquina remota y que provee las comunicaciones con el servidor. Usualmente el dispositivo M2M también consta de capacidad de procesos donde se ejecuta la aplicación de negocio.
por parte de implementar el protocolo para poder comunicarse con la máquina y por otra parte implementar el protocolo de comunicación para el envío de información. Ok, gracias, Alberto. Bueno, aquí para la comunicación máquina-máquina tenemos lo que es la máquina maestro o de gestión. La máquina maestro es aquella que se encarga de controlar la ejecución del proceso. Esta máquina maestro es la que dice voy a mandar datos a este lugar, voy a mandar datos a este otro lugar, voy a recibir datos de este lugar y voy a recibir datos de este otro. Sí, es vaya, la máquina, esta máquina es una máquina más grande o es un elemento más grande que se encarga, vaya, de la gestión propia de la ejecución del proceso. Los periféricos, en este caso, serían todos aquellos elementos que se conectan a esta máquina maestro, ¿sí? Esta máquina principal. Es como, se puede, es como yo tener un microcontrolador de características más grandes que se encarga de ejecutar todo un proceso, todo el proceso. Imagínense un proceso muy grande. Pero este microcontrolador principal, para no saturarse de información, lo que hace es tener otros microcontroladores más pequeños que se encargan de ejecutar una parte principal, bueno, una parte, perdón, secundaria, o una parte más pequeña del propio proceso. Si yo lo que quiero es de que se esté encendiendo un LED un determinado tiempo, algo muy simple. Dejo un microcontrolador más pequeño que haga eso, pero yo le digo cuándo lo enciende y cuándo lo apaga. Ya la máquina maestro. Ahora yo quiero que se esté encendiendo un motor, pongo otro microcontrolador más pequeño y la máquina maestro se encargaría de decirle ahora enciéndelo, ahora apágalo. Y ya el microcontrolador para el motor lo que haría es encenderlo un determinado tiempo y apagarlo, pero eso ya lo hace aparte. ¿Sí? Entonces sería más o menos un ejemplo. Otros elementos que tenemos, pues es el servidor y red de comunicación. Para esto, que me ayude Víctor Hugo, ayúdame a leer esta última, por favor. Ok, gracias. Si ustedes checan, aquí igual hay diferentes clasificaciones. El servidor no siempre se va a utilizar. Estos son para entornos un poquito más informáticos, por eso maneja lo que son trazabilidad de flotas de camiones, etc. Son entornos donde se lleva a cabo un poquito más la gestión de información, no tanto de procesos, sino de un servicio tal vez. Pero si hay su contraparte industrial, se llaman OPs. Estos OPs también tienen una función similar a lo que es el servidor, aunque entra dentro o se despega, perdón, un poquito de la clasificación de servidor porque tiene otras características. Pero bueno, si yo voy a trabajar con un elemento máquina-máquina que necesito que esté almacenando información o que esté llevando a cabo una supervisión, vaya, de datos un poquito más allá de lo que puede hacer el elemento considerado como maestro, sería útil tener un servidor. La ventaja de los servidores es que el almacenamiento es muy amplio y lo que puedo hacer es llevar a cabo una trazabilidad, resguardo de la misma información. La otra parte, pues la red de comunicación. Industrialmente tenemos Profibus, Ethernet, bla, 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 RTC, que son las que me ha tocado conocer. De inalámbricas, pues conozco el Wi-Fi, Bluetooth y GSM, pero de las demás ya no las conozco, aunque ya son medios de comunicación específicos del sistema. Por ejemplo, automotriz, hay una red llamada LIN y otra llamada CAN, y son
son buses de transmisión de datos automotrices. Entonces ya depende del entorno en el cual se vayan a desenvolver, ya asimismo pueden tener uno o otra red de comunicación. Puede existir o no puede existir un servidor, pero les repito, eso ya depende del proceso en sí. ¿Ok? ¿Dudas? Help Desk. Desconozco, pero por la conjunción de las palabras pudiera ser algún, no sé, algún... Siento que más como es un sistema de control para ordenadores, como computadoras, algo así. Desconozco lo que es el Help Desk exactamente. Sí, sería cuestión de investigarlo para saber exactamente qué función tiene el Help Desk. Sí, te digo igual, que es el UMTS, no sé. Es una red de comunicación, pero cuáles son sus características desconozco. Pero bueno, ¿dudas? Esta información ahorita se las voy a mandar y ahorita les voy a habilitar la actividad, la primera actividad, y mañana les estaría habilitando la segunda. Con eso estaríamos terminando el tema 6. Jueves de la siguiente semana, a la hora de clase, les estaría aplicando el examen tema 6. Para esos días espero ya estén calificadas sus actividades y sepan cuáles son sus calificaciones. ¿Dudas, chavos? No. No. Todo bien. Ajá, a ver. Hoy se entrega, les publico la tarea ahorita y la van a entregar hoy por la noche. Les voy a dar chance hasta las 10. Sale. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, está bien. No. Ok, bueno. Si no hay dudas, chavos, sería todo. Hay que preguntarle eso. Estén al pendiente ahí de Bueno, ya. la actividad de Classroom. Sí les pido por favor que la entreguen a tiempo, con las características. No se les olvide revisar la lista de cotejo para que cumpla con las características de la lista de cotejo y les vaya más o menos bien. Muy bien. Vale. Está bien. Déjenme sacar mi captura nada más, por favor. Bueno, si no hay duda, chavos, ya sería todo. Ya se pueden desconectar, vayan a almorzar, comer, no sé qué vayan a hacer. Sale, profe, nos vemos. Sale, profe. Vamos. Vale, nos vemos. Vaya, Estén al pendiente ahí de las actividades, por favor. Sí, está bien. ¿Qué es el